Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy continuamos con las películas nacidas a partir de la exitosa serie Cuentos de la Cripta, el plan original de una trilogía y la distante secuela de Demon Knight. Acompáñennos en la excitante y aterradora visita al Burdel de Sangre. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. En nuestro anterior video vimos los antecedentes de Cuentos de la Cripta, su formación desde los cómics de hace más de 70 años hasta el primer largometraje derivado de la exitosa serie de los años 90, Demon Knight. Quienes hayan tenido la paciencia de ver todos los créditos finales de esa película, saben que el Guardián de la Cripta reapareció al final para anunciar la primera secuela de la cinta. La segunda entrega de una trilogía cuyos hechos hubieran girado en torno al mítico artefacto que Bryker protegía, la séptima llave. Esa primera secuela tenía el título de Dead Easy, cinta que se dice sí llegó a ser filmada, pero que nunca llegó a ser estrenada, siendo reemplazada por la ya conocida Bordello of Blood. Según lo que se sabe de su guión, Dead Easy hubiera tratado sobre un hombre cuyo pasado familiar estaba relacionado al chamanismo, teniendo que lidiar con el espíritu condenado de su padre, quien aparecía ante él como un sombrío arlequín diabólico con la intención de robar el alma de su nieto para regresar a la vida. Un concepto similar al de Pennywise en It, el libro de Stephen King, o de Arkham en la tercera entrega de la saga de videojuegos Devil May Cry. Poco después del estreno de Demon Knight, sin embargo, un cambio en la planificación dejó fuera dicha producción para dar paso a Bordello of Blood, una secuela oficial, aunque con muy pocos elementos de conexión con aquella primera historia. La cinta fue estrenada en 1996, guión adaptado a partir de una historia escrita por los coautores de la gran saga de Volver al Futuro, Bob Gale y Robert Zemeckis. La película fue el primer trabajo de dirección del muchas veces productor Gilbert Adler, también participante en la producción de Demon Knight, así como de otras conocidas cintas tales como 13 fantasmas, El barco fantasma, Constantine con Keanu Reeves, entre varias más. La cinta fue protagonizada por Dennis Miller, comediante, presentador de televisión, comentarista político y actor, cuya carrera incluyó papeles en cintas como Disclosure junto a Michael Douglas y Demi Moore, o Never Talk to Strangers con Antonio Banderas y Rebecca de Mornay. Erika Eleniak, actriz con numerosos trabajos de cine y televisión, siendo el más importante su larga participación como Shawnee en la recordada serie de los 90, Baywatch. El antagonismo de la cinta estuvo a cargo de la sexy actriz y modelo Angie Everhart, quien llegó a la producción por recomendación de Sylvester Stallone para el papel de la sanguinaria y seductora Lilith, abriéndose paso después para varias otras producciones de cine y televisión. El actor Chris Sarandon, recordado por su papel como el detective Mike Norris en la primera cinta de Child's Play, así como por su participación en la cinta Dog Day Afternoon, la cual le valió una nominación a los premios de la Academia. El inconfundible Corey Feldman, el actor que interpretó al niño que asesinó a Jason Voorhees en la saga de Viernes 13, el que lidió con los jóvenes vampiros de la cinta de Lost Boys, y que también fue parte del grupo de adolescentes conocidos como los temerarios Goonies, entre varias más.
Finalmente, el cameo de William Sadler, el mítico Breaker de Demon Knight interpretando a uno de los graciosos compañeros del club de monstruos del Guardián de la Cripta, la Momia. En Sudamérica, en la región conocida como Tierra del Fuego, una compañía de exploradores atraviesa los densos bosques siguiendo las instrucciones de un antiguo mapa. El grupo de mercenarios sigue las órdenes de Vincent, un desenfadado enano que evitaba revelar la naturaleza del tesoro que buscaban. Tras una pequeña excavación, el grupo descubre un misterioso féretro en una cueva, y en su interior, los restos de un cadáver que llevaba cientos de años fallecido. Al ver que no se trataba de un tesoro, el decepcionado grupo de hombres decide abandonar el lugar, pero entonces, Vincent les revela la abominable naturaleza de aquel cuerpo al mostrarles su corazón dividido en 4 trozos que al acercarse, volvían a unirse y a latir como si estuviera vivo. Es al colocar el corazón en el esqueleto que todo el cuerpo comienza a reanimarse, reconstruyendo tejidos, órganos, hueso, músculo y piel en la horrenda criatura que al levantarse, asesina a los hombres violentamente hasta que Vincent revela tener en su poder la legendaria reliquia conocida como la Séptima Llave, el único artefacto que podía dominar al monstruo conocido como Lilith, la señora de los vampiros. Tras una larga, tediosa y aburrida conversación con su compañero de club, el Guardián de la Cripta nos presenta una nueva y terrorífica historia que le gusta llamar Burdel de Sangre. En los Estados Unidos, la joven y hermosa Catherine Verdux, importante miembro de una congregación religiosa, discute con su hermano Caleb por su antagónica forma de comportarse. Un rebelde joven de actitud irreverente y con un libertino estilo de vida que lo convierte en el usuario perfecto para un servicio de damas de compañía muy especial, uno que un hombre de muy extraña actitud le recomienda a él y a su grupo de amigos. Llegados al lugar indicado, sin embargo, Caleb y su amigo encuentran tan solo un velatorio. Sería al ser atendidos por el particular y también extraño guardián de dicho recinto, que ambos jóvenes son obligados a entrar en un féretro, y en él, a pasar por un conducto secreto a través de las flamas del crematorio, llegando así a un salón lleno de hermosas mujeres dispuestas a cumplirles sus más salvajes fantasías. Después de ser elegidos por una acompañante y mientras están a solas con ellos, otra atractiva y sexy mujer aparece presentándose a sí misma como Lilith, la jefa del lugar. Un monstruo disfrazado de seducción pura que asesina al primer muchacho violentamente para devorar su corazón y que luego visita a Caleb para darle el mismo oscuro destino. Ante la desaparición de su hermano por varios días, Catherine recurre a la policía, quienes, excusándose con la enorme cantidad de desaparecidos reportados, lejos de ayudarla, le dicen que tendría que esperar a que el caso de su hermano tenga su turno. Irritante situación que es observada por un hombre que, interesado más en ella que en el caso, tras la discusión, se le acerca para ofrecerle sus servicios como investigador privado. Durante la primera entrevista con Rafe Goodman, el investigador, hace evidente su interés en Catherine, quien pese a todo, se ve obligada a contratarlo debido a la incapacidad de la policía. Habiendo tomado el caso, Rafe pasa por el último bar donde Caleb fue visto, y tras algunos roces con sus amigos, escucha de ellos la invitación que tomaron hacia la casa de citas. En dicho lugar, sin embargo, Goodman encuentra una funeraria en la que todo parecía estar en orden, exceptuando por el extraño sujeto que murmuraba cosas sin sentido mientras se aplicaba grandes cantidades de protector solar. Con esa nueva información, Goodman va en busca de Catherine para ponerla al tanto, descubriendo que trabajaba junto a un famoso líder religioso, el reverendo Current, un hombre que tenía una gran influencia en la comunidad gracias a su histriónica y llamativa personalidad. Hombre que curiosamente también tenía contactos de dudosa integridad, tales como Vincent, el hombre que un tiempo atrás desenterró y revivió a la sanguinaria Lilith. Al presentarse, Goodman y el reverendo tienen una tensa disputa territorial, y después de eso,
Al revelarle a Catherine la información sobre su hermano, ella, asqueada, decide detener la búsqueda. Sin su permiso para continuar, el ansioso y decepcionado Goodman visita el bar y se consuela con algunos tragos, y poco después reconoce al peculiar sujeto que vio antes en el velatorio, quien usando las mismas palabras y grotesca forma de expresarse, sugiere a Rafe que visite el burdel, para lo cual le brinda una clave secreta. Intrigado por esa nueva información, Goodman decide visitar el velatorio de inmediato, y pese a la negativa del guardián a atenderlo, sugiriéndole que regrese al día siguiente, el hombre logra infiltrarse en la mansión y descubrir algunas de las macabras actividades que se llevaban a cabo en su interior. Entre varios otros objetos ensangrentados, uno de los piercings de Caleb salta a su vista, por lo que escapa y vuelve a visitar a Catherine, a quien entrega el objeto recuperado describiéndole lo que vio en la mansión. Un posible asesinato que no podían denunciar hasta que obtuvieran pruebas del delito. Esa misma noche, afuera de la funeraria, Goodman ve llegar al sujeto del bar, en cuya compañía vuelve a tocar la puerta para ser atendido. Esta vez, el guardián le da la bienvenida y lo invita a pasar, mientras discute con el otro sujeto ordenándole que espere junto a la puerta. Tal como Caleb, Rafe entra en el féretro y es conducido hacia el salón secreto, descubriendo el burdel y siendo seleccionado también por una de las chicas. Rafe es conducido por la hermosa joven hacia un lugar más privado, mientras el guardián informa a Lilith sobre el hombre que esperaba en la recepción, el mismo que se quiebra ante la vampira esperando obtener de ella algún consuelo al dolor que sufría por su estado, una transición a un ser no muerto. Ella, sin embargo, acaba con él de manera terriblemente violenta. Por otro lado, Rafe y su acompañante llegan hasta una especie de cámara de tortura, el sueño de todo sadomasoquista que buscara realizar su más perturbadora fantasía. Buscando obtener más información, Goodman sigue el juego de la mujer y permite que ésta intente seducirlo. Su instinto asesino la impulsa a herirlo para poder probar su sangre. Y es entonces que el hombre la engaña y la deja atrapada con sus propios grilletes. Y mientras salía de la mansión, descubre el asesinato del sujeto del bar. Rafe logra escapar, pero de igual modo queda expuesto cuando Lilith encuentra su billetera y descubre su identidad, y tras probar su sangre del dedo de su sirviente, se obsesiona con él por la rareza de su estirpe. Minutos después, en su oficina, Goodman toma su arma para defenderse y un buen trago de licor para encender su valentía, solo para descubrir que Lilith ya había llegado al lugar. La mujer se acerca a él intentando entablar cierta confianza, pero Rafe le responde alzando su arma y amenazando con dispararle si no se alejaba. El acto de seducción de la confiada Lilith se intensifica, y ante la estoica resistencia de Goodman, la vampira recurre a sus habilidades sobrenaturales leyendo su mente, sus recuerdos y deseos, tomando diferentes formas para seducirlo, incluso la de la joven Catherine. La conquista de Lilith es frustrada cuando la verdadera Catherine llega a la oficina y los interrumpe, volviéndose otro punto de fijación para la vampira. Juntos, ambos recurren a la policía e informan sobre el hallazgo del piercing de Caleb, por lo que el alguacil decide acompañarlos a hacer una inspección a la funeraria. Pero ellos, habiéndose preparado para la visita, dejan la acusación de Goodman en ridículo, por lo que Catherine lo rechaza y decide terminar su trato con él. Mientras tanto, Lilith se reúne con Vincent para hacerle una interesante propuesta. Una alianza que deje afuera la participación del reverendo Current, revelando así que aquel hombre ocultaba más que simples intereses financieros. Current poseía la séptima llave, y por ende tenía el control sobre Lilith, a quien usaba para deshacerse de villanos y pecadores en nombre de Dios. El dinero y bienes que robaban a sus víctimas eran obsequiados en actos benéficos, y aunque Vincent ya no estaba satisfecho con ese trato, tampoco se atrevía a contradecir las órdenes del reverendo. Como parte de su nuevo acto, Current ensaya con la estatua de un demonio que sería destruido por un potente láser en forma de cruz.
y después de ese primer intento fallido, se reúne con Catherine, quien, dolida por la desaparición de su hermano, le pide permiso para producir un documental sobre los peligros de la lujuria, los riesgos de vivir expuestos a actividades indecentes, obteniendo de inmediato la aprobación del cínico reverendo. Incapaz de permitir que se salgan con la suya, Rafe vigila las actividades de la funeraria, descubriendo que los pesados féretros que enterraban eran el medio para deshacerse de los numerosos cuerpos de sus víctimas, descubrimiento que fotografía para respaldar su próxima acusación. Paralelamente, Vincent, cansado de no tener beneficios económicos, decide robar la llave al reverendo y aliarse con Lilith. Buscando recuperarla, Curren se disfraza para infiltrarse en un bar nudista y se suma a la reunión entre el traidor y la vampira, pero su tensa negociación se interrumpe cuando Catherine ingresa al lugar con un equipo de filmación. Ambos hombres huyen y dejan sola a Lilith, quien, habiendo sido reconocida por Catherine, termina siendo entrevistada hasta que el personal del bar los interrumpe. Detrás del bar, la discusión entre Current, Vincent y Lily se reanuda, culminando con la destrucción de la llave y la liberación absoluta de la vampira. Durante la mañana, Goodman revela las fotografías que había tomado, descubriendo algo insólito, lo mismo que lleva a Catherine para convencerla de continuar su investigación. En las fotos, el cuerpo del hombre decapitado estaba ausente. Ante tal falta de sustento y pruebas, la mujer vuelve a rechazarlo y hace que el personal de seguridad lo saque del edificio. Pero segundos después, al ver que la filmación que hizo a Lilith tenía el mismo defecto, decide volver a ir por su ayuda. Juntos, descubren que el reverendo Current también estuvo presente en el bar aquella misma noche, y uniendo cabos, dan a luz una increíble teoría. Estaban lidiando con vampiros. Con los avances de Rafe, la actitud de la mujer hacia él comienza a suavizarse, pero el incipiente coqueteo se frustra cuando Catherine recibe una llamada de alguien inesperado. Su hermano Caleb, quien le pide que vaya a recogerlo en una vieja planta eléctrica. Ya en el sitio designado, Caleb se revela como vampiro e intenta atraparlos, y aunque Goodman logra escapar cayendo sobre un auto de policía, Kate es capturada por los esbirros de Lilith. Por su enemistad con la policía, Rafe es arrestado en el hospital por el alguacil, pero logra zafarse de sus amarras con el tiempo suficiente para defenderse de una vampira infiltrada a quien aniquila con la luz del sol. De noche en la funeraria, el reverendo aparece con la supuesta intención de unirse a Lilith, quien en ese mismo momento se disponía a alimentarse de Catherine. Pero la brutal entrada de Rafe, estrellando su auto contra la puerta de la mansión, interrumpe todas sus actividades. Con el apoyo del reverendo acaban con el traicionero Vincent, y armados con armas de juguete cargadas con agua bendita, ambos hombres desatan el infierno en el burdel, aniquilando a todas y cada una de las vampiras sin piedad alguna, e incluso al traicionero Caleb. El reverendo encuentra a Catherine e intenta liberarla, descubriendo que había caído en una trampa. Usando su enorme fuerza, la vampira obliga al reverendo a apuñalarse a sí mismo, pero ante el feroz ataque de Rafe con un hacha, pese a no haber sido efectivo, el monstruo decide huir por el momento. Goodman libera a la verdadera Catherine y juntos intentan auxiliar al reverendo, pero la gravedad de su herida se los arrebata. Sin una reliquia que la pueda controlar, Rafe y Catherine retornan al canal de la congregación dispuestos a alertar al mundo de la amenaza que Lilith representaba. Pero la mujer se anticipa a ellos, alterando el programa en su favor y dejando a Rafe inutilizado mientras se dispone a acabar con Catherine frente a sus ojos. Haciendo un enorme esfuerzo, Goodman logra dirigir y activar el láser con forma de cruz que estaba destinado a ser parte del show, cortando nuevamente el corazón de Lilith en 4 partes. Sin embargo, estando aún dentro de su cuerpo, dichas partes la mantenían con vida. Mientras la cada vez más monstruosa Lilith se distrae acercándose a Rafe para acabar con él, Catherine termina el trabajo atravesando su pecho con una pieza de utilería, quedando envuelta en llamas y siendo consumida por el fuego.
Una victoria inesperada para los ahora sonrientes Rafe y Catherine. Algunas horas después, ya en la mañana, ambos consagran los restos del corazón de Lilith para evitar que resucite, tras lo cual, una nueva y renovada Catherine toma sus interacciones con Rafe de manera más ligera y coqueta. Dentro de su auto, el coqueteo se hace aún más evidente, pero tarde es que Goodman se percata de que el perfume de Catherine era en realidad protector solar. Rafe es consumido por la nueva vampira sin que nada ni nadie pueda ayudarlo. Aunque hoy en día Bordello of Blood, también conocida como el Club de los Vampiros, es recordada con cariño por los amantes del cine de horror de los años 90, en su momento la cinta no fue favorecida por la crítica ni la recaudación en los cines, razón por la que el proyecto de la trilogía de Cuentos de la Cripta quedó truncado. Habiendo establecido una interesante mitología en la que la séptima llave era la clave para mantener a las legiones de demonios a raya, no en la Tierra, sino en el universo, esa reliquia de importancia cósmica pasó a ser solo el medio de control de Lilith, una vampira que, si bien era una amenaza importante, no se compara con la magnitud del conflicto cósmico entre el bien y el mal que fue presentado en Demon Knight. Peor aún, la llave es destruida como si no tuviera las implicancias cósmicas antes referidas. Siendo una historia sobre vampiros, es decir, criaturas undead o no muertas, que la clave para la resurrección de Lilith sea un corazón latiendo no tiene mucho sentido. Mientras que la cinta tiene escenas gore, de violencia explícita y gran cantidad de desnudos, haciéndola contenido adulto exclusivo, el tono con el que presenta la historia es altamente cómico y satírico. Se satiriza a las congregaciones religiosas, al insuficiente desempeño policial y la forma en la que los jóvenes sedientos de explorar su sexualidad caen en los antros de Lilith, guiados por un personaje que ninguna persona con un mínimo de razonamiento tendría en cuenta. Si bien la quizás excesiva carga de comicidad en la cinta pudo significar que el público no la tome en serio por la distancia que puso con la anterior producción, tampoco podemos negar que estuvo más cerca del concepto original de la serie que la primera película. Lamentablemente, la historia de la séptima llave no continuó más, puesto que el plan original de la trilogía fue suspendido y fue recién en el año 2002 que una tercera cinta fue estrenada. Ritual, película lanzada como una producción independiente y que después fuera asimilada a la franquicia de Cuentos de la Cripta, añadiendo la clásica introducción del guardián presentando la historia. Dicho film es un relato sobre magia vudú y la mitología de los zombies, pero no tuvo ningún elemento referente a los anteriores films, por lo que no existe conexión alguna que las haga sentir ligadas en ningún sentido. ¿Veremos regresar al guardián de la cripta alguna vez? Pues la falta de inventiva de los nuevos cineastas nos ha llevado a una era de remakes, secuelas y precuelas. Quién sabe, y quizás en algún momento volvamos a ser visitados por el guardián de la cripta. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.